La única rosa, un cuento de Sarah Orne Jewett. Justo donde el pueblo terminaba abruptamente y comenzaban los verdes campos de siega, se encontraba la casa de la señora Bickford, observando el camino con todas sus ventanas y coronada por dos chimeneas pulcras que se alzaban como orejas. Estaba situada con un extremo hacia la carretera y orientada hacia el sur. Se podía seguir un sendero recto desde la verja, pasando por la puerta principal, hasta encontrar a la señora Bickford sentada junto a la última ventana de la cocina. A menos que estuviera caminando solemnemente por la casa, prolongando los rigurosos deberes de su solitaria rutina doméstica. Un día de principios de verano, cuando casi todas las demás habitantes de Fairfield ya habían sacado sus plantas de interior al exterior, aún quedaban 3 macetas en el alféizar de la ventana de la cocina. La señora Bickford dedicaba poco tiempo a su rosal, su geranio y su árbol de cerezo de Jerusalén, aunque estas plantas habían adquirido cierta personalidad nacida de su larga convivencia. Rara vez florecían, pero habían mantenido la vida con admirable valentía, a pesar del cuidado poco afectuoso pero meticuloso de su dueña. Más adelante, en la temporada, las sacaría al exterior y las dejaría, hasta la llegada de las heladas, bajo la sombra de un gran manzano, donde podrían aprovechar al máximo lo que el verano tenía para ofrecer. La luz de la tarde entraba a raudales. El árbol de cerezo de Jerusalén dejaba caer sus hojas por el calor y parecía marchito. Cuando una vecina, la señorita Pendexter, llegó desde la casa situada 2 puertas más allá para hacerle una visita amistosa. Al pasar por el salón, con sus persianas cerradas y la sala de estar también cuidadosamente resguardada de la luz, sintió, como lo había hecho muchas veces antes, que alguien más, además de la dueña, debería poder disfrutar de una casa tan buena y acogedora. La señora Bickford siempre se quejaba de tener demasiadas responsabilidades, aunque también se enorgullecía de poseer una de las mejores casas de Fairfield y de tener el derecho de hacer con ella lo que le placiera. La señorita Pendexter era una persona alegre, incluso vivaz, que siempre traía consigo un pequeño revuelo de emoción, y solía tener una noticia genuina, aunque pequeña, que contar, o alguna nueva perspectiva sobre información ya conocida. La señora Bickford sonrió al ver acercarse a su animada vecina. No tenía talento para entretenerse a sí misma, y siempre estaba encantada, por así decirlo, de que alguien viniera a distraerla de su propia monotonía. La señorita Pendexter le devolvió la sonrisa, como si estuviera segura de poder animar la ocasión. ¿Cómo está usted hoy?, preguntó con amabilidad la visitante al entrar a la cocina. Vaya, ¿cuántas flores, señora Bickford? ¿Qué piensa hacer con todas ellas? La señora Bickford adoptó una expresión seria mientras miraba por encima de sus lentes. El hijo de mi hermana me las trajo, respondió. Ya sabe que mi hermana Parsons es muy aficionada a cultivar flores, y este chico ha salido a ella. Dijo que su madre pensaba que el jardín nunca había estado más hermoso, así que las recogió para enviármelas. Mandaron un carro a Westbury para traer fertilizante para la tierra, y él vino con los hombres y se detuvo a almorzar conmigo. Ha crecido mucho y se ve algo pálido. Supongo que mi hermana Lisa pensó que el paseo en un día tan agradable le haría bien. Lisa me mandó decir
que fuera a visitarlos unos días la próxima semana, pero no puedo ir. Bueno, es una época bonita del año para hacer una pequeña visita, sugirió su vecina con tono alentador. Aún no he levantado la alfombra de la sala de estar, suspiró la señora Bickford. Me siento culpable. Podría haberlo hecho hoy. Pero todo se torció cuando vi llegar a Tommy. Es un buen chico y disfrutó mucho de su almuerzo. Por suerte estaba bien preparada. Creo que él es mi favorito de esa familia. Solo que desde que se fue, me he quedado sentada aquí pensando, y no recuerdo haber estado nunca tan atrasada con la limpieza de primavera. Ah, ¿fue culpa del clima?, explicó la señorita Pendexter. Ninguna de nosotras pudo ser tan diligente como de costumbre este año, ni siquiera las holgazanas, que siempre terminan una habitación a principios de marzo y luego presumen de ello para avergonzarnos a las demás. Pero después nunca dicen cuándo terminan el resto de la casa. Las dos mujeres rieron con complicidad. La señora Bickford había desplegado la hoja ancha de su gran mesa entre las ventanas y había extendido las flores. Las estaba separando lentamente en 3 montones. Vaya, de verdad que tienes una rosa en flor tú misma, exclamó de repente la señorita Pendexter, como si el capullo no hubiera sido anunciado semanas antes y su progreso no hubiera sido comentado regularmente. ¿No es una rosa preciosa? Vaya, señora Bickford. Sí, señora, ha salido hoy, dijo la señora Bickford, con un aire algo lastimero. Me alegra que hayas venido para que la veas. La brillante flor era como un rostro. De alguna manera, su belleza y vida resultaban sorprendentes en aquella sencilla habitación, como un niño alegre que de pronto apareciera en el umbral. La señorita Pendexter se olvidó de sí misma, de su anfitriona y del desordenado montón de flores del jardín mientras miraba la rosa roja. Incluso olvidó que le correspondía mantener viva la conversación. La señora Bickford solía tener ataques de inoportuno silencio que hacían que sus amigos rebuscaran ansiosamente en los rincones de su mente en busca de algo que decir. Pero cualquiera que la mirara en ese momento podía ver fácilmente que no era la falta de pensamientos lo que la hacía callar, sino una abrumadora sensación de lo inexpresable. ¿Vas a hacer ramos con todas tus flores? A veces las de tallo corto quedan bonitas en un platillo, sugirió con compasión la señorita Pendexter. Pensaba hacer 3 ramos. Ojalá no fueran tantas. Mi hermana Elisa es muy grosera con sus flores. Siempre ha sido una hermana bondadosa, dijo la señora Bickford vagamente. No solía hablar con tanto sentimiento, y cuando su vecina la observó detenidamente, detectó signos inusuales de emoción. De repente, le quedó claro que los 3 ramos estaban relacionados en la mente de su amiga con la pérdida de sus 3 esposos. La natural curiosidad de la señorita Pendexter quedó satisfecha con el descubrimiento de que su amiga planeaba una visita al cementerio. Era la época del año en la que solía pasar ahí una tarde, y a veces lo habían hecho juntas. La señorita Pendexter esperaba la habitual invitación,
Pero en ese momento no se dijo nada más y volvió a mirar la hermosa rosa. La señora Bickford manoseaba distraídamente las ramas de siringa y almendro en flor, seleccionándolas de la fragante pila solo para volver a dejarlas. Miró por la ventana y luego dirigió a la señorita Pendexter una mirada larga y expresiva. «¿Supongo que vas a llevarlas al cementerio?», inquirió la invitada con tono comprensivo. «Sí, señora», respondió la anfitriona, ahora más animada en la conversación y con su actitud habitual. «Verás, mañana iba a visitar a la familia de mi hermano en South Fairfield. Dijeron que enviarían un carro al herrero y que engancharían su mejor coche para que yo pudiera regresar cómodamente. Sabes que tengo que evitar la exposición al sol de la mañana». La señorita Pendexter sonrió para sus adentros en ese momento. Se vio obligada a moverse de su silla junto a la ventana, pues el sol de mayo le daba demasiado calor en la espalda. La señora Bickford siempre mantenía las cortinas enrolladas bien arriba, para evitar que se descoloraran y acumularan polvo. La cocina era un baño de luz. En cuanto al carruaje dominical, era bien sabido que los hermanos y hermanas casadas de la señora Bickford comprendían que ella era una mujer de bienes y que no tenía hijos ni descendencia. Así que pensé que era una buena oportunidad para detenerme un momento y asegurarme de que la parcela estuviera en buen estado. La primavera pasada, la lápida del señor Wallis se inclinó con la helada, y así podría llevar estas flores. Suspiró. «No soporto las flores en una habitación cerrada. Me dan dolor de cabeza, pero me gusta mirarlas tanto como a cualquiera. Solo que nunca sé en qué ponerlas. Si pudiera estar fuera en la mañana, como algunos hacen, y tener flores en casa, sin duda me haría un jardín». Y suspiró de nuevo. «Oh, un jardín es mucho trabajo, pero no me pesa el esfuerzo que pongo en el mío. Tengo que reducir las flores para hacer espacio para las judías de enramé», dijo la señorita Pendexter con alegría. Tenía solo una pequeña franja de tierra detrás de su casa, pero siempre tenía algo para regalar y convertía su humilde pobreza en abundancia. «Unas pocas flores me dan tanto placer como muchas», añadió. «Cuando solo tienes una o dos plantas, llegas a conocerles como si fueran personas. Mis clavelinas son como viejas amigas mías». «Al señor Bickford le gustaban los claveles», dijo la señora Bickford. «Nunca le vi fijarse en ninguna otra flor. Cuando íbamos a casa de Elisa, recorría su jardín sin decir nada hasta que llegaba a ellas y decía: «Esos son claveles». ¿Cuántas veces se lo oí decir? «Ah, deberías poner una ramita de claveles en su ramo», sugirió la señorita Pendexter. «Sí, ya le he puesto una», respondió su compañera. En ese momento, la señorita Pendexter miró bien los ramos y notó que eran casi idénticos. La señora Bickford intentaba, evidentemente, alcanzar la más absoluta imparcialidad. «Quizá pienses que es una tontería atarlos esta tarde», dijo la señora Bickford mientras sujetaba el primero con una cuerda resistente. «Pensé en dejarlos en un cubo de agua en el cobertizo, donde hay corriente de aire, y así tendría todo mi tiempo libre por la mañana.
Tendré mucho que hacer antes de salir. Siempre barro la sala y la entrada los miércoles. Quiero dejar todo bien antes de estar fuera todo el día. Así que pensé en dejar las flores listas esta tarde. Vaya, ya casi son las 4:30. Pero no cortaré la rosa hasta la mañana. Estará más abierta entonces. ¿La rosa?, preguntó la señorita Pendexter. ¿Vas a cortarla también? Sí, claro. No me gusta dejar que se marchiten en el arbusto. Y ahí está mi problema, dijo lanzando una larga mirada suplicante a su amiga. La señorita Pendexter había movido su silla frente a la mesa para apartarse del sol. No sé a quién de ellos debería dársela, dijo la señorita Bickford con desaliento. Odio tener que elegir entre ellos. Todos tuvieron sus buenas cualidades, especialmente el señor Bickford, y los respeté mucho a los tres. Creo que a cada uno lo quise casi tanto como al otro. Vaya, debe ser difícil para ti, ¿verdad?, respondió la señorita Pendexter. No sé si puedo ofrecerte un consejo. No, supongo que no, respondió su amiga lentamente, con una sombra de decepción cubriendo su rostro sereno. Estoy segura de que lo haría si pudieras, Abby. Ambas mujeres se sentían como si fueran impotentes ante una gran emergencia. ¿Hay una cosa?, dijo la señorita Pendexter con voz algo autoconsciente y forzada. Todos están en un mundo mejor ahora. Ya no pueden sentirse por las pequeñas cosas o notar los desaires como nosotros. No, supongo que soy yo la que quiere ser justa, respondió la señora Bickford. Me siento en deuda con mi último esposo cuando miro alrededor y veo lo cómoda que me dejó. El pobre señor Wallis tenía grandes proyectos y tal vez, si hubiera vivido más tiempo, habría dejado un buen legado. Pero cuando murió, todo le salió mal, todo lo que había invertido en ese patentado desgranador de maíz. Y como sabes, tuve que arreglármelas como pude los siguientes años. La vida fue muy decepcionante con el señor Wallis, pero él tenía buenas intenciones y solía ser una persona amable con la que vivir, hasta que su temperamento se arruinó por hacer tantos planes y verlos fracasar. Tenía cierto porte y se vestía muy bien cuando lo conocí. No sé si alguna vez conociste al señor Wallis en su mejor momento. Él murió el año en que me mudé aquí de Nordenfield, dijo la señorita Pendexter, con tono de simpatía. Yo solo lo conocía de vista. Fui a su funeral. ¿Sabes? Vivías en lo que llamamos la casa Wells entonces, y pensé que no sería una intromisión. Éramos tan vecinas. La primera vez que estuve en tu casa fue justo antes de eso, cuando él estaba enfermo, y Mary Becca Wade y yo fuimos a ver si podíamos hacer algo. Decían por el pueblo que el señor Wallis iba de aquí para allá como un coche de correo y no conseguía nada, anunció la señora Bickford sin amargura. Debería haber tenido una mejor oportunidad de la que tuvo en este pequeño vecindario. Verás, tenía ideas excelentes, pero nunca aprendió el oficio de mecánico, y había algo mal en cada modelo que ideaba. Solía ser muy cerrada cuando él hablaba de mudarse a Lowell,
o a algún lugar por ahí. Odiaba pensar en dejar a mi familia. Y ahora veo que nunca hice lo correcto con él. Sus ideas eran buenas. Sé que una vez estuvo en un jurado y había un hombre alojado en la taberna cerca del juzgado. Un hombre que viajaba para una firma en Lowell. Y entablaron conversación, y el señor Wallis compartió algunas de sus ideas y dispositivos. Y ese hombre ni siquiera paraba a comer de lo interesado que estaba, y dijo que buscaría una oportunidad para él en Lowell. Todo sonaba tan bien que empecé a pensar en irme yo misma. El señor Wallis dijo que cerraríamos la casa aquí y nos iríamos a pasar el invierno en pensión. Pero nunca escuchó ya nada de él, y la decepción fue algo que nunca superó. Ahora lo pienso de manera diferente de como lo hacía antes. Solía desaprobar al señor Wallis. Pero bueno, él siempre estaba contando sus grandes proyectos. Alguien me dijo una vez que un hombre con el mismo nombre que el que conoció en el tribunal consiguió algunas patentes para lo mismo en lo que el señor Wallis solía trabajar. Pero fue después de su muerte, y no sé si él realmente tuvo la oportunidad de hacer que las cosas fueran viables para que otros pudieran ver su valor. Sus máquinas siempre funcionaban de manera inestable, pero la gente venía de todas partes a verlas. Eran curiosidades, aunque no fueran nada más, y le dieron fama. La señora Bickford se detuvo un momento, con algunas hojas de geranios en la mano, y parecía suprimir con dificultad el deseo de hablar más abiertamente. Era un hombre muy caprichoso, dijo al final, con pesar, como si ese hecho fuera un pobre sustituto de lo que había pasado por su mente. Recuerdo que una vez trabajó toda la primera parte del invierno en mi batidora y la hizo funcionar durante solo 3/4 de hora y solo si la enrollabas. Y créeme, gastó todo ese tiempo para nada, porque la vaca estaba seca y con dificultad pedíamos un poco de leche al día por el vecindario solo para sobrevivir. La señora Bickford se sonrojó de disgusto y miró a su visitante. ¿Qué opinas de un hombre así, señorita Pendexter?, preguntó. Vaya, no sé, pero no creo que fuera tan malo para una invención, respondió la señorita Pendexter tímidamente, pero su amiga parecía dudosa y no parecía entender. Entonces, un día de esa primavera, cuando yo ya estaba cansada de batir y la mantequilla no salía en una batidora que tuve que pedir prestada, él desarmó la nuestra para usar sus piezas para hacer otro dispositivo inútil. No tenía ninguna inclinación para los negocios, pero tenía buenas intenciones el señor Wallis, y siempre tenía charlas entretenidas. Solían decir que era muy buen compañero. Ahora veo que nunca tuvo una oportunidad adecuada. Siempre he lamentado al señor Wallis, dijo ella, que ahora era la viuda Bickford. Estoy segura de que siempre hablas bien de él, dijo la señorita Pendexter. Qué lástima que no haya estado entre buenos hombres de negocios que pudieran impulsar sus inventos y hacerse cargo de toda la parte comercial. Me quedé muy pobre y necesitada durante los siguientes años, dijo la señora Bickford melancólicamente. Pero él nunca dejó de pensar que moriría con sus $50,000. No sé cómo logré salir adelante esos años sin él. Pero en fin, siempre me las arreglaba para tener un cerdito
y mi hermana Elisa me daba mis papas, y de alguna manera lo lograba. Podía cosechar unas verduras, ya sabes, en primavera, y luego llegaba la temporada de fresas, y otras bayas seguían después. Siempre iba bien vestida a la iglesia, hasta los últimos 6 meses, y luego iba en mal tiempo, cuando la gente no me veía. Pero fue un verano lluvioso, y logré escuchar bastante predicación después de todo. Mi ropa se veía bastante apropiada cuando era un domingo lluvioso. A menudo pienso en esos días difíciles ahora que estoy tan cómoda gracias al señor Bickford. Sí, tienes todo por lo que estar agradecida, dijo Miss Pendexter, quien en ese momento estaba tan pobre como su amiga había estado alguna vez, y que nunca habría soñado con depender del apoyo y la compañía de un cerdito. ¿El señor Bickford era un hombre muy apuesto?, se apresuró a decir. Así de íntimas e interesantes eran las confidencias. Oh, sí, respondió la señora Bickford. Había algo en él que era muy notable. Los extraños siempre preguntaban quién era cuando entraba a la iglesia. Sus palabras contaban. Nunca hablaba a menos que fuera necesario. Al principio fue un alivio, después de la fluidez del señor Wallis. Pero el señor Wallis era una excelente compañía para las noches de invierno. Era tan agradable que cuando te dabas cuenta ya eran las 8. No solía escuchar todo, pero tenía mucha información. El señor Bickford era muy digno. Al principio solía ser un poco tímida con él, por miedo a que me desaprobara, pero luego me di cuenta de que no era necesario. Él siempre fue así, y hacía todo con reglas y medidas. No tenía la mente de mis otros maridos, pero era un hombre de una apariencia muy digna. Solía dormir casi todas las noches el señor Bickford. ¡Ey! Esos son unos ramos preciosos, sin duda, exclamó la señorita Pendexter. Vaya, ¿no podría distinguirlos? Las flores están saliendo justo como deben, ¿verdad? La señora Bickford asintió con la cabeza, y luego, sorprendida por un repentino recuerdo, echó una mirada rápida a la rosa en la ventana. Siempre parezco olvidarme de tu primer marido, el señor Fraley, sugirió valientemente la señorita Pendexter. Te he oído hablar de él, pero él ya había fallecido mucho antes de que yo te conociera. Era solo un chico, dijo la señora Bickford. Pensé que el mundo se acabaría para mí cuando él murió. Pero desde entonces he pensado que fue una misericordia para él. Venía de una familia muy melancólica, y todos sus hermanos y hermanas tenían mala salud. Podría haber sido su destino. La gente decía que éramos la pareja más bonita que jamás había entrado a la iglesia. Ambos teníamos ojos negros y bastante color. No lo esperarías al verme ahora. Albert era de los que siempre levantaban la cabeza y parecía que iba a ser dueño del pueblo. Tenía una palabra amable para todos. No sé lo que los años nos habrían traído. Hubo una larga pausa. La señora Bickford se inclinó para recoger una rosa de guelders que había caído al suelo. Supongo que eso fue lo que llaman enamorarse, añadió, con un tono diferente. Él no era más que un chico y yo no era más que una chica, pero fuimos terriblemente felices. No se parecía a su familia. Todos tenían el cabello color paja y se veían deslucidos, excepto su madre.
Eran iguales, se veían iguales y se adoraban. Él era el tipo de joven fuerte y robusto que se va de inmediato si les da fiebre. Estábamos establecidos en una pequeña granja, y le habría ido bien si hubiera tenido tiempo. Pero dejó deudas. Tenía un temperamento muy impetuoso. Esa era su gran falla. Pero Albert tenía una voz preciosa para cantar. Decían que no había otra voz de tenor como la de él en esta parte del estado. Lo oía cantar para sí mismo, a menudo en el campo, arando o cavando, y ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía, igual que un pajarillo común. No sé si lo valoré como debía, pero nada me sonaba tan dulce. No soy de las que tienen muchas fantasías, pero sabía que Albert tenía una voz hermosa. La voz de la señora Bickford tembló un poco, pero levantó el último ramo y lo examinó críticamente. «Debo apurarme ahora y poner estos en agua», dijo en un tono práctico. La pequeña señorita Pendexter estaba tan tranquila y era tan comprensiva que su anfitriona no se sintió más avergonzada que si hubiera estado hablando solo consigo misma. «Sí, parece que se están marchitando un poco. Hace un poco de calor para ellas aquí en el sol», dijo la señorita Pendexter. «Pero verás que todas se levantarán si les das suficiente agua. Se verán muy bonitas mañana. La gente las notará desde el camino. Las has acomodado muy bien». «Se ven muy bonitas, ¿verdad?». La señora Bickford miró los 3 en turnos. «Quiero que todos estén bonitas. ¿Puede que te parezca raro, Abby?». «Pues no, señorita Bickford», dijo la invitada sinceramente, aunque un poco desconcertada por la solemnidad de la ocasión. «Sé cómo es con los amigos, que tener uno no te impide querer otro. Es como querer tener algo para comer y luego querer algo para beber. Igualito. Supongo que todos los amigos encuentran su lugar». Pero la señora Bickford no estaba interesada en esa figura, y seguía mirando de manera vaga y ansiosa, mientras comenzaba a barrer los tallos rotos y las hojas marchitas en su amplio delantal de calicó. «Hice lo mejor que pude mientras estuvieran vivos», dijo, «y los lamenté cuando los perdí. Y me siento agradecida de estar tan cómoda ahora que todo ha terminado. Parece tonto, pero todavía no sé qué hacer con esa rosa». «Tal vez te sentirás segura cuando te despiertes por la mañana», respondió la señorita Pendexter con preocupación. «Es un caso en el que no creo estar capacitada para ofrecerte consejo. Pero te diré una cosa, ya que has sido tan amigable y confiada conmigo. Yo nunca me casé, señorita Bickford, porque no era posible tener a quien me gustaba». «Supongo que él no está vivo, ¿verdad? Vaya, nunca me había dado cuenta de que habías tenido una decepción, Abby», dijo la señora Bickford al instante. Ninguno de sus vecinos había sospechado jamás que la pequeña señorita Pendexter hubiera tenido un romance. «Sí, está vivo», respondió la señorita Pendexter humildemente. «No, nunca he oído que él haya muerto». «Quiero saber», exclamó la mujer experimentada. «Bueno, te diré esto, Abby. Puedes haber lamentado tu destino y sentirte sola y necesitada, pero todos tienen sus defectos, y una mujer soltera tiene su libertad, aunque no tenga otras bendiciones. Pero no habría sido mi elección vivir sola», dijo Abby más sumisa que antes.
aunque me siento muy agradecida por mis bendiciones. De todos modos, siempre ha sido una vecina muy amable, señorita Beckford. ¿Por qué no te quedas a tomar el té?, preguntó la mujer mayor, con inusitada cordialidad. Pero la señorita Pendexter recordó que su anfitriona a menudo expresaba su disgusto por la visita inesperada, y se fue rápidamente después de levantarse para irse, mirando la flor brillante mientras pasaba por la ventana. Parecía pertenecer más a Albert, pero no le había gustado decirlo. El sol ya estaba bajo. Los campos verdes se extendían al sur, hacia la distante niebla. Segunda parte. La casa de la señora Bickford parecía observarla alejarse por el camino a la mañana siguiente. Había perdido todo el ánimo para su día de descanso. Tal vez fue la inusual excitación de las reminiscencias de la tarde anterior, o quizás fue simplemente la brillante luz de la luna que la había mantenido despierta hasta el amanecer, pensando en el pasado y preocupándose cada vez más por la rosa. Para ese momento ya no era solo una flor, sino un símbolo y una afirmación de una elección personal. Le resultaba muy difícil decidir. Mucho de su comodidad y bienestar actual se debía al señor Bickford. Sin embargo, era el señor Wallis quien había sido el más desafortunado y a quien menos había hecho justicia. Si debía algún reconocimiento al señor Bickford, ciertamente debía enmiendas al señor Wallis. Si le daba la rosa, sería como una disculpa afectuosa. Y luego estaba Albert, a quien no se sentía ni en deuda ni necesitada de perdonar, pero no podía escapar de la terrible sensación de indecisión. Era una mañana hermosa para un paseo, pero la señora Bickford tuvo que esperar un buen rato para el carruaje. Su sobrino, que sería su acompañante, había encontrado muchas ventajas sociales en la herrería, por lo que fue después de las 10 cuando finalmente partió con los 3 grandes ramos de flores de fondo plano, cubiertos con un periódico para protegerlos del sol. Los pétalos de las flores de almendro comenzaban a caer, y de vez en cuando pequeñas corrientes de agua salían del periódico y caían por el costado de su mejor vestido hasta el fondo del carruaje. Aún no había tomado una decisión. Había dejado de intentar lidiar con algo tan evasivo como la decisión y se recostó y descansó lo mejor que pudo. «¡Qué tonta soy!», se reprendió a sí misma de vez en cuando, en un susurro tan alto que su compañero se atrevió a preguntar respetuosamente: «¿Qué pasa, señora?», y se sorprendió de que no obtuviera respuesta. John, su sobrino, era un joven apuesto, pero la señora Bickford nunca dejó de verlo como a un niño. Siempre había sido su favorito entre los miembros más jóvenes de la familia, y ahora a él le correspondía ese sentimiento afectuoso, poseyendo una confianza instintiva en las sinceridades de su tía prosaica. Mientras avanzaban, al principio pareció haber algo poco empático y estridente en la belleza del día de verano. Después de la sombra y el refugio de la casa, la señora Bickford sufrió aún más de una sensación de estrechez y asedio al estar al aire libre. Incluso los mismos árboles al borde del camino parecían tener una forma curiosamente fatalista y desafiante de apartarse para observarla, mientras ella pasaba en la aguda agonía de la indecisión, y se molestó y se sorprendió por un pájaro que voló demasiado cerca del carruaje en un momento de sorpresa. Era consciente de una extraña renuencia hacia el movimiento del carruaje del domingo, como si la estuvieran transportando en contra de su voluntad.
pero la compañía de su sobrino se volvía cada vez más un apoyo en esos momentos. Era muy cómodo sentarse a su lado, aunque él no dijera nada. Era varonil y alegre, y ella comenzó a sentirse protegida. Tío Bigford, anunció de repente. Mejor lo suelto de una vez. Tengo una noticia para contarte. Si no se lo cuentas a nadie, supongo que te vas a reír. Pero sabes que siempre he puesto todo en Mary Lizzie Gifford, desde que era un niño. Pues mira, exclamó la tía Bickford en su turno, rápidamente animada a un cómodo olvido de sí misma. Me alegra mucho. Ella será una buena y lista esposa para ti, John. ¿No están todos contentos de ambos lados? Sí, lo están, respondió John con seriedad, con una expresión feliz e importante que le quedaba muy bien. Supongo que podré hacer algo por ti para ayudar cuando llegue el momento adecuado, dijo la tía Bickford impulsivamente, tras un momento de reflexión. Yo sé lo que es empezar en la vida con mucha esperanza. No estarás pensando en casarte antes del otoño, ¿o sí? Por allá, en el otoño, dijo John lamentándose. Ojalá pudiéramos instalarnos por nuestra cuenta este verano. No tengo mucho por delante, pero puedo trabajar tan bien como cualquiera, ahora que ya no tengo obligaciones. Ella es una chica agradable, modesta y muy bonita. Pensé que le gustabas, John. La vi en casa de tu madre el último día que estuve allí. Bueno, supongo que serás muy feliz, dijo la tía anciana. Seguro, dijo John, volviéndose hacia ella afectuosamente, sorprendido por la franqueza y la falta de vergüenza entre ellos. Gracias, tía, dijo simplemente. Eres una buena amiga para mí. Y volvió a mirar hacia otro lado apresuradamente, sonrojándose intensamente sobre su rostro bronceado por el sol. Ella viene a pasar el día con las chicas, añadió. Madre lo pensó. ¿No vienes a vernos muy seguido? La señora Bickford sonrió aprobatoriamente. La madre de John, sin duda, esperaba su buena opinión, pero era muy apropiado que John hubiera contado sus perspectivas por sí mismo, y de una manera tan bonita. No había titubeos con el muchacho. Vaya, dijo John de repente. Hubiera querido pasar justo por el cementerio. Olvidé que queríamos parar. Por extraño que parezca, la señora Bickford tampoco había notado el cementerio. En su excitación y placer, ahora se sintió angustiada y responsable nuevamente, y lo mostró en su rostro al instante. El joven saltó rápidamente al suelo y alcanzó las flores. «Déjame subir yo con ellas», dijo amablemente. «Hace calor hoy bajo el sol, y te va a costar subir la colina. Pararemos cuando te traiga de vuelta esta noche, y podrás subir cómodamente y caminar por el jardín después del atardecer, cuando haga fresco, y quedarte todo el tiempo que quieras. Pareces algo cansada, tía». «No sé si dejarte que las lleves», dijo lentamente la señora Bickford. Dejar el asunto de la rosa en manos del destino parecía debilidad y cobardía, pero no había tiempo para pensarlo. John era un destino sonriente, y su propuesta fue un gran alivio. Lo vio alejarse con un terrible temblor interno y con un hundimiento de orgullo. Había sostenido las flores con tal firmeza
que sus manos se sentían débiles y entumecidas, y mientras se recostaba y cerraba los ojos, temía no poder abrirlos nuevamente al principio, por miedo a distinguir los ramos incluso a esa distancia, y dar instrucciones que podría lamentar. Con un impulso repentino, llamó a John unas cuantas veces con ansias, pero su voz tenía un sonido fino y agudo, y los primeros grillos meditativos que cantaban en la fresca hierba de verano probablemente sonaban más fuertes en los oídos de John. La brillante luz sobre las piedras blancas deslumbraba los ojos de la señora Bickford, y de repente se sintió ligera de corazón, y el cielo pareció elevarse más y más desde la tierra, y dio un suspiro de alivio cuando su mensajero regresó por el sendero. «Sé quién espero que tenga la correcta», se dijo a sí misma. «Vaya, ¿qué lío me he hecho? No entiendo por qué fui a escoger la vieja rosa de todos modos. Te juro, se veían realmente hermosas, tía», dijo la voz alegre de John mientras se acercaba al carruaje. «Las coloqué justo como me dijiste. Esta se cayó y la guardé. No sé si te importará. ¿Puedo dársela a Lizzie?» Ahora la enfrentó con una expresión brillante y juvenil. Había algo alegre en su ojal. Era la rosa roja. La tía Bickford se sonrojó como una niña. «Ah, tu elección es fácil de hacer», tartamudeó misteriosamente, y luego estalló en una risa, ahí frente al cementerio. «Vamos, súbete ya, querido», dijo. Bueno, supongo que la rosa fue hecha para ti. Se ve muy bonita en tu chaqueta, John». Pensó en Albert, y al instante las lágrimas aparecieron en sus viejos ojos. John también era un amante. «Mi primer esposo era un joven alto y recto como tú», dijo mientras avanzaban. «La flor que me dio por primera vez fue una rosa».